9:30 en punto en todo el territorio nacional y te repetimos una vez más que no es momento de bajar la guardia. Usa ese barbijo que tenés a mano. Vamos a hablar en un rato también de cómo higienizarlo, de cómo usarlo bien. Cuídate, ventilar los ambientes, es otra gran herramienta que tenemos hoy a mano. Es gratis, es accesible, lo podés hacer. Usar el barbijo y ventilar los ambientes. Mirá qué poco te pedimos, con qué poco estás haciendo mucho por vos y por supuesto por cuidarte para no ser parte de esta nueva ola que tenemos en nuestro país de contagios con el COVID. Bueno, una jornada, una semana que tenemos que abrir hablando de un tema que realmente me hace acordar al comienzo del nacimiento de este programa, ya en marzo del 2020, cuando teníamos que volver a empezar a hablar de las cuestiones esenciales y básicas. Parece mentira, casi 2 años han pasado y estamos en un punto en el que quizás por cansancio, lógicamente, por hastío, por angustia, por todo lo que pueda sucedernos, a veces uno siente que hemos bajado los brazos. Y cuando bajamos los brazos, el virus toma fuerza, vuelve con todo y nos pone nuevamente en peligro. La pandemia nunca terminó. No es simpático lo que digo, no es agradable, pero realmente es lo que sucede y tenemos que comprender que la solución está a nuestro alcance en este momento. Tenemos vacunas, que es muy diferente a ese panorama en marzo del 2020. Tenemos la posibilidad y el conocimiento de saber cuáles son esos hábitos que nos cuidan, que nos permiten, por supuesto, preservar lo más importante que tenemos, que es nuestra salud. Y hoy tengo el placer de recibir aquí en nuestro espacio de salud, el único espacio de salud de toda la televisión argentina, 100% vinculado a la prevención y a la educación en salud. Palabras que no vas a escuchar en ningún lugar, pero que tienen que ver con eso, con que vos puedas tener hábitos. Y para eso tenés que tener el conocimiento. Por eso lo recibo a nuestro querido Oscar Atienza, que nos ayuda mucho en esta odisea de poder educar en salud para prevenir. Oscar, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Siempre es un gusto charlar con vos y felices fiestas, ¿no? Gracias por la convocatoria y por siempre tenernos en cuenta. Bueno, es muy importante. Felices fiestas, por supuesto, queremos festejar, todos queremos llegar a esta altura del año con este balance que tiene que ver justamente con lo importante de la vida. Pero lamentablemente, Oscar, sobre todo en tu provincia de Córdoba, que quiero decir, no va a ser la única excepción, va a suceder en el resto del país, lamentablemente, pero hoy está focalizado en Córdoba, la situación es crítica, una situación inaudita respecto a la cantidad de contagios con COVID. Así es, mira. Yo creo que tal cual lo acabas de decir, hay que separar el país en dos. El resto del país, salvo Córdoba, tiene un aumento de casos a expensa de variante Delta, que lo habíamos anticipado. Hace más de 40 días habíamos dicho que ya había empezado la dinámica de la tercera ola, que en realidad es cuarta ola, ¿no? Hay que corregir eso, también es cuarta ola. La segunda ola la tuvimos en enero de este año, cuando tuvimos días de 14, 15 mil casos. Esta sería nuestra cuarta ola. Y producto de Delta, salvo en Córdoba, que es Omicron. La cantidad de casos que hay en Córdoba, el 95% es variante Omicron, y la verdad es que el crecimiento que ha tenido ha sido sorprendente. ¿Por qué? El día que mayor cantidad de casos tuvo Córdoba fue 5.432 casos el 8 de junio. Pero para llegar a esos 5.000 casos, pasamos 2 meses de crecimiento lento. Ahora se pasó de 100 a 5.000 casos en solamente 5 días. Es decir, fue algo explosivo, inaudito, no conocido, salvo en lugares como, por ejemplo, Sudáfrica, que también en 8 días pasó de 800 casos diarios a 29.000. Más o menos la misma dinámica. Proporción, claro. La verdad es que es algo... Sí, es mucho más contagiosa esta variante, 70 veces más contagiosa que la variante Delta. No más contagiosa, sino es más veloz en reproducirse dentro del cuerpo 70 veces con respecto a la variante anterior. Por eso es que mucho tiempo antes decíamos que por ahí por el 4º o 5º día ya una persona empezaba a poder contagiar a otra. Con esta variante lo hace mucho más rápido, ¿no? Quizá a los 2 o 3 días ya empieza a contagiar a los demás y por eso es que genera tanta cantidad de contagio. Y ahí, mira, ahí hago me agarro de esto que decís, ¿no? Porque como muchos no tienen la sintomatología, la Omicron es de rápido contagio y la sintomatología a lo mejor no es tan evidente como lo eran otras variantes, lamentablemente, si no usas el barbijo, si no mantenés la distancia, si no te encontrás en espacios al aire libre, sin saberlo, muchas veces estás contagiando.
Así es, mira, a la gente hay que explicarle eso, que si tiene un poquito de dolor de garganta, molestia en la garganta, dolor de cabeza, algún malestar, es posible que esté con coronavirus, porque a esta altura del año, con el calor que tenemos, las temperaturas que tenemos, que sean enfermedades de tipo respiratorio es prácticamente imposible. Si tiene esa sintomatología, se coloca un barbijo de buena calidad, la nariz dentro del barbijo, para evitar contagiar a los demás. Hace aislamiento. Y si está en la provincia de Córdoba, bueno, está todo colapsado. Tiene que ir y hacer colas de 6, 7 cuadras. Yo les recomiendo quedarse en su casa. Si se agrava un poquito la sintomatología, ir a un centro de salud. Pero hoy en día no tiene sentido ir y estar al rayo del sol 4 o 5 horas para terminar de complicarse, ¿no? Que es lo que puede llegar a pasar. Bueno, ahí, mira, lo diste en la tecla, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué está colapsado Córdoba? Porque en realidad no está colapsado la terapia intensiva, las UTI, los centros, está colapsado el sistema de testeo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué llegamos a esta situación? Y otra cosa importante que hoy escuchaba, quien tiene una prepaga, quien tiene una cobertura social privada, está yendo igual a los hospitales públicos. Entonces ahí tenemos que hacer realmente una diversificación para no colapsar ningún sistema. Así es. Bueno, ante la falta de información, la gente va a lo que conoce. Digo, se acerca a los lugares, a los centros que ya sabe dónde están testeando. Yo creo que hay que explicarle un poquito más. Falta muchísima información para que la gente pueda manejar mucho mejor toda esta situación. Decirle que si está con las 2 dosis de vacuna, no va a tener mayores problemas, va a cursar casi una modalidad subclínica con muy poquitos síntomas. Quizás con un estado pseudo gripal, con un poquito de congestión, y no va a terminar en una terapia intensiva. El que no está vacunado sí va a terminar en terapia intensiva o va a terminar al menos hospitalizado, porque allí la carga de esta variante es mucho mayor, ¿no? Y les tiro algunos datos para que se tengan alguna información. El 23 de diciembre, es decir, hace apenas 4 días, en Córdoba habían 51 personas internadas en terapia intensiva. Hoy hay 90. Sí. Es decir, que casi que se ha duplicado ese indicador. Y tenemos que ir y vacunarnos. Digo, la gente tiene que ir y vacunarse. Si no tiene el esquema completo, que vaya y se vacune, porque se ve claramente la diferencia entre países vacunados y los no vacunados. Reino Unido, Oscar, tiene más de 100.000 casos diarios. Sí, las personas que están en terapia intensiva, en su gran mayoría, ¿están vacunados o no están vacunados? ¿Qué han visto ustedes? No se tiene información todavía de eso porque es muy reciente. Yo espero que en el día de hoy ya la provincia empiece a publicar información, pero los que venían internándose, más de la mitad de la gente era gente que no tenía calendario de vacunación completo, ¿no? Y tienen que entender, miren, Reino Unido, 100.000 casos diarios, debería tener por lo menos entre 2.000 y 3.000 fallecidos y tiene 150, 120, 150. Ese es el efecto de las vacunas. En Estados Unidos, el 90% de los internados es gente que no tiene esquema de vacunación completo o que no tiene vacuna. 90% de los que fallecen no tiene vacuna en Estados Unidos. Así que hay que ir y vacunarse, completar ese esquema, a ver si logramos superar el 90% de gente vacunada, ¿no? Que sería lo ideal, sería el modelo ideal. Totalmente, mira, ahí te escucho atentamente y por ejemplo el Hospital Garrahan, que vamos a estar en estos días hablando del tema, hay muchos niños y niñas internados. ¿Por qué? Porque han solo recibido muchos de ellos una dosis y no han logrado esto que vos decís, completar el esquema. Una dosis, y esto hay que aclararlo y no tiene que haber dudas, no alcanza. Una dosis no alcanza, hay que completar los esquemas. Totalmente, totalmente. Y no se olviden del long COVID, que se está viendo mucho en chicos. Trombocitopenias autoinmunes, Guillain-Barré, se está viendo cefaleas después de 4 o 5 meses que empiezan a aparecer cefaleas. No se le encuentra el motivo, chicos que no tuvieron, ni siquiera se enteraron que tuvieron COVID, que cuando le hacen los estudios se encuentran los anticuerpos y se encuentra que tuvo padecimiento de esta enfermedad. El long COVID, yo creo que es todo ahí un tema que todavía falta mucho por estudiar y que hay que tenerlo en cuenta, porque lo mejor que nos puede pasar con este virus es no tenerlo, no infectarnos, ¿no? Aún cuando uno esté vacunado, lo mejor que puede pasar es no infectarnos porque todavía se lo desconoce. Es muy complejo, ¿no? La verdad que es y no es para llevarle miedo a la gente. Digo, la gente no tiene que tener miedo, tiene que tener cuidado. Claro, le damos esta información y de allí más, lo que hace con la información, bueno, ya es una cuestión individual.
Mirá, sí, totalmente. Creo que nosotros tenemos la gran deuda de poder hablar de la educación en salud como una herramienta para poder tomar decisiones. Si yo sé a qué me atengo, también tomo las decisiones con pleno conocimiento, con plena conciencia, a eso nos referimos. Te pasó que vos, y de hecho lo hablamos acá muchas veces cuando anticipábamos esto que está sucediendo ahora, que no tiene que ver con una cuestión de futurología, sino que tiene que ver con una cuestión de estudiar, de hacer un seguimiento respecto a los datos, a cómo está evolucionando este virus. Entonces, vuelvo a repetir, no es cómodo decir todo esto, la verdad es que no nos resulta agradable tampoco a nosotros, pero es necesario. Si no nos ponemos a tono de la situación, ¿cómo vamos a poder decidir, Oscar? Importantísimo, para que nadie se olvide, hay que completar esquemas. Segundo tema importante, no da igual contagiarse o no. Omicron es más leve, la verdad es que no sabemos si es más leve. Lo que sí sabemos es que si tenés COVID, probablemente tengas secuelas. O sea, tener COVID no es gratis, no es gratis. Totalmente, mira, tal como lo decías, Natalia, lo hemos venido anticipando casi a la perfección todo lo que venía pasando. Hay veces que uno ve escenarios, yo veo escenarios y no lo quiero publicar en las redes sociales porque, digo, la gente se asusta y por ahí aparecen muchos que empiezan a agredir. Pero la verdad que todo esto lo veníamos anticipando desde hace tiempo, ya con vos lo charlábamos acá, que iban a empezar a aumentar la cantidad de casos. A la gente no le gusta, le tiene miedo a esto, pero se lo decimos para que en realidad tome los cuidados. Esto, mira, es muy simple. Con un barbijo, un buen barbijo, no se van a contagiar. Y si tienen las vacunas, no van a terminar en la terapia intensiva. Y eso es lo que a lo que tenemos que aferrarnos, barbijo y vacuna. Si usamos esos dos elementos, que es lo que tenemos ahora, hasta que aparezca algún tratamiento, hay algunas píldoras por allí de Merck y de Pfizer que pareciera ser que van a venir a dar algún grado de alivio a toda esta situación, bienvenido, pero por ahora no están. Y hasta que lleguen, Omicron va a ser, la verdad que va a ser un tsunami, ¿no? Desconocemos el efecto que va a tener sobre el sistema sanitario. Quizás tenga un impacto muy bajo, producto de la cantidad de gente que está vacunada, pero hay un 25% de personas que no está vacunada y que la verdad es que yo le aconsejo que vaya y se vacune porque no le va a salir gratis esto, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a pasar a compartirte preguntas a nuestros televidentes que están ahí del otro lado. Este es un espacio de servicio, por eso lo estamos haciendo en la televisión pública, porque es justamente el Estado el que te tiene que acercar esta posibilidad. Andrea de Necochea pregunta y dice, ¿qué debo hacer si entro en contacto estrecho con una persona con COVID? ¿Tengo que testearme? Sí, pero no antes del 7º día. Hasta el 7º día le va a dar negativo, va a tener un falso negativo y posiblemente esté contagiada, ¿no? Así que nunca antes del 7º día, o si aparecen síntomas, puede anticiparlo al testeo. Ya con síntomas puede dar positivo, pero si no, no. Falso negativo, ahí me agarro y ahora seguimos con la próxima pregunta, porque falso negativo, ahora vamos a hablar, muchos falsos negativos han dado con Omicron y hay una cuestión característica, ahora lo vamos a charlar. Carolina Entre Ríos dice, ¿podemos esperar más variantes después de Omicron? Sí, yo creo que hay que esperarla, sobre todo porque Omicron va a producir un contagio simultáneo a nivel mundial y va a coexistir con las otras variantes, incluso vamos a tener personas infectadas con las dos variantes o con más de dos variantes y eso va a producir nuevas mutaciones, se va a acelerar. Así es que ojalá que pesque lo más bueno de cada una de ellas, ¿no? Y empiece a bajar en la cantidad, digamos, en la letalidad del virus sobre todo. Pero sí vamos a ver varias variantes. Voy a decirte algo que es una esperanza que tengo, que es personal, por supuesto, y que consulté con muchos, a ver qué opinas vos. Estoy haciendo un testeo. Si Omicron ha variado tanto, ha mutado tanto, si es tan fuerte en su capacidad de contagio y se debilitó quizás un poco en su impacto respecto a cómo afecta al sistema respiratorio, quizás, tal vez, hay una mínima esperanza de que se transforme finalmente en algo endémico y podamos convivir. Oscar, ¿hay algo de eso que para vos pueda llegar a ser viable? Me aferro a esa mínima esperanza. Sé que no es... no tenemos el 100% de certezas, ¿no? Mira, sería la verdad que a nivel epidemiológico, a nivel de mutación del virus, sería un milagro que ocurra eso. Prácticamente imposible. Yo lo que sí creo es en que la población mundial hoy está mayormente vacunada con lo que tiene anticuerpos. Venimos de 2 años de contagios masivos de mucha gente que se ha contagiado, lo que genera también otro pool de anticuerpos importante, más la cantidad de gente que va a infectar Omicron. Y yo creo que nos vamos a acercar a niveles bastante interesantes de anticuerpos a nivel de la población mundial.
Eso es lo que va a terminar haciendo que estas variantes o que el coronavirus se transforme en algo más endémico y no en algo pandémico, ¿no? Pero el costo en cuanto a personas que van a quedar con secuelas, a fallecidos, va a ser alto, porque pensemos que Omicron, cuando golpee países que no tienen mucha gente vacunada, no va a ser en la Argentina. En la Argentina tenemos niveles de vacunación muy por encima de muchos países del primer mundo, ¿no? Estamos entre los 10 países que más vacunas ha colocado, así que creo que acá el impacto va a ser menor, pero se va a dar esto, que digamos, después de un tiempo la cantidad de gente infectada y vacunada va a terminar generando ahí una inmunidad de rebaño. Sí, ojalá suceda pronto, pero para que eso suceda tenemos que tener todavía mucho tiempo de conciencia cada uno de nosotros. Vamos a otra pregunta que te comparto en este caso de Mariana, que también es de Neuquén, y dice: escuché que en Sudáfrica explotó Omicron, pero que después de un mes bajaron notablemente los casos. ¿Esto es así? Yo leí eso. Ahora, cuando hoy busco la información en la página de Sudáfrica que está disponible, sigue en promedio de 20.000 casos diarios. Digo, tuvo un día de 29.000, tuvo otro día de 25.000, pero seguramente están relacionados con los fines de semana que se cargan al día siguiente. Ayer tuvo 21.000 casos Sudáfrica. Sigue en una meseta muy, muy alta. Y es normal que vaya bajando, como va a pasar en la Argentina. ¿Por qué? Porque la gente, cuando ve mucho contagio en la calle, se recluye un poquito más, empieza a cuidarse, y eso hace que naturalmente empiecen a bajar los casos. No por bondad del virus, sino porque la gente empieza a cuidarse un poquito más. Empieza a tomar, claro, más recaudo. Ahora se viene el verano, se viene la fiesta, nos queda año nuevo, Oscar. La realidad es, con quien hables de virología o epidemiología, te dice: esperamos en enero un pico muy alto de contagios en la Argentina. Así es, yo creo que sobre el 10 de enero vamos a estar superando. Mirá, hasta si me lo preguntabas hace 20, 30 días atrás, que no estaba Omicron, te decía, el 10 de enero íbamos a estar por encima de los 15.000 casos. Yo creo que con Omicron vamos a duplicar esa cantidad, ¿no? Me parece que deberíamos estar superando los 30.000 casos, y si vemos el escenario de Córdoba, quizás un poquito más. Vuelvo a repetir lo mismo para dejar tranquila a la gente. Lo bueno es que estamos vacunados y que la gente vacunada no va a ir a terapia intensiva. Así que remarcar eso siempre, como para que quede claro. Y esto que te decía antes, ¿no? Importante, los falsos negativos. ¿Qué pasa cuando me testeo, me da negativo, sigo con sintomatología? ¿Cuánto tiempo espero para hacerme un segundo test? Y otra cosa que me resulta sumamente importante, la diferencia entre un test de antígeno y un test de PCR que tengamos que tener en cuenta. Bueno, mira, el falso negativo, si no tengo síntomas, lo más probable es que dé negativo. Lo que no quiere decir que no esté infectado. A medida que aparecen los síntomas, ya hay carga viral detectable para los test. ¿Qué diferencia hay entre el test de antígeno y el PCR? El test de antígeno lo que hace, antígeno quiere decir virus, lo que hago es buscar el virus. El test serológico lo que busca es el anticuerpo, es decir, si tengo el anticuerpo porque estuve circulando el virus. El test de antígeno lo que hace es buscar el virus. Hay veces que no tengo digamos, para que lo pueda detectar tengo que tener sintomatología o estar después del día 7 u 8 de contagio. Ahí tengo la cantidad suficiente como para que dé positivo. Si me da negativo y yo he tenido un contacto estrecho, hay veces que se hace el PCR. El estudio PCR lo que hace es multiplicar la carga viral, las partículas virales, y a partir de una determinada cantidad lo detecta. Es decir, es como que lo amplifica para poder mirarlo, como si lo miraran como una lupa, pero en realidad lo hace a través de un proceso de replicación del virus. Lo va multiplicando hasta tener una cantidad de virus suficiente como para poder detectarlo en los test. Y podría dar positivo a partir del cuarto día un PCR, ¿no? El de antígeno daría positivo por ahí por el día 7. Esa es la diferencia entre uno y otro. Me parece importante, porque a veces muchos dicen, bueno, ya está, me hice un test de antígeno rapidito y me dio negativo y ya está, me relajo, no contagio. La verdad es que no tenemos nunca esa seguridad, por eso vuelvo al punto anterior. Usar el barbijo es la principal herramienta, no encontrarnos en lugares cerrados. Ahora el 31 quizás hay pronóstico de lluvia, no te juntes adentro, cancelemos reuniones si no tenemos un espacio abierto, digo, eso es un consejo práctico. Así es, mira, yo lo que les estoy aconsejando a la gente es que use ventiladores, que abra las ventanas y use los ventiladores. Claro. En todas las casas tenemos un ventilador.
lo pongamos y que atraviese donde estamos hablando y que mueva el aire, todo lo que más se pueda. Eso va a ayudar también, ¿no? Hay ambientes que son un poquito más cerrados que otros. Bueno, con un ventilador podemos hacer circular el aire y minimizar un poco el impacto. Los aire acondicionados, si no tienen filtros adecuados, terminan siendo un problema en los espacios cerrados. Así que siempre ventilación. Bueno. Y te digo, no reunirnos con nadie, ¿no? Hay que minimizar eso también. Sí, evitarlo. Vamos a un par de preguntas más que tenemos. Hoy quisimos dedicar este programa entero para evacuar estas dudas, que me parece fundamental. Andrea de Martínez dice, si yo uso barbijo pero la otra persona no, ¿igual estoy protegida? Ahí te diría, depende del barbijo que uses. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el barbijo quirúrgico filtra muy bien el aire que uno exhala, que uno saca hacia afuera. De modo que en un ambiente en donde todos están con barbijo quirúrgico, las posibilidades de contagio son prácticamente inexistentes. Ahora, no filtra demasiado bien el aire que yo meto hacia adentro, que yo inspiro. Entonces ahí podría haber algún grado de riesgo si la otra persona no está usando el barbijo. Por eso es importante que todos usen el barbijo. No así con otro tipo de barbijo, como el N95, por ejemplo, que vos te lo pones y estás totalmente segura de que no te vas a contagiar con un N95. Si van a asistir a algún lugar en donde está cerrado, oficinas públicas, que ya deberían estar todas en la virtualidad, ¿no? A esta altura en la Argentina, toda oficina pública debería estar en la virtualidad. Si vas a asistir a esos lugares, un N95 me parece que es el indicado, ¿no? O doble quirúrgico, si van a estar un poquito expuestos, doble quirúrgico también anda bien. Bien, es muy importante lo que mencionás, Oscar, porque volvemos al punto. Ahí vamos con una pregunta más. No es miedo, es información y tener conciencia. Esto que te estamos acercando es data, cosas que puedes hacer, ni siquiera es opinión, es algo que puedes hacer. Dice Sofía Vicente López, ¿es peligrosa la gente que no se vacuna? Porque básicamente, Sofía, lo que digo es, me tengo que juntar con alguien, si no está vacunado, ¿corro peligro, corro riesgo? A ver, el que corre riesgo en realidad es la persona que no está vacunada. Yo también corro riesgo, ojo, y tenemos que tener en cuenta que la vacuna no tiene una efectividad del 100%. Cuando hablamos de la eficacia de la vacuna decimos 90, 92, 94% efectiva. ¿Qué quiere decir? Que hay un 6, 8, 10% de gente que no hizo anticuerpo. ¿Por qué? No se sabe, se desconoce, pero no hace anticuerpo. Por eso es que también siempre, y este mensaje es para los antivacunas, los anti-todo, que dicen, ¿por qué si yo estoy vacunado tengo que seguir usando barbijo? Porque puede ser que por azar esté dentro de este grupo de gente que no ha generado anticuerpo. Por eso tenemos que seguir cuidándonos. Y la gente que no está vacunada, hay que cuidarlos a ellos, porque en realidad uno les puede estar llevando el virus y lo vamos a meter en problemas con estas nuevas variantes. Muy bien. @Oscar Atienza, Oscar Atienza en Instagram lo pueden seguir, y sobre todo esto que nosotros intentamos hacer todos los días, educar en salud. Gracias, Oscar, vos siempre estás ayudándonos a generar conciencia. Hoy quisimos responder preguntas, consultas que son, por supuesto, lógicas y naturales. Te agradecemos como siempre que nos ayudes en esta etapa tan importante para volver a retomar la información precisa y confiable. Gracias, Oscar, un abrazo gigante. Gracias, Natalia, gracias a todo el equipo allí que siempre me atiende muy bien, y nada, nos cuidemos, esperemos que quede muy poquito para esta pandemia. Si estamos vacunados vamos a estar totalmente protegidos. Así que un saludo y felices fiestas por si no nos comunicamos antes. Que anden bien. Igualmente, gracias. Vamos a conectarnos ahora, luego de esta charla que tuvimos con Oscar Atienza, con alguien que sabe mucho. Estoy hablando de la Secretaría de Acceso a la Salud, Sandra Tirado. Sandra, ¿cómo te va acá? Natalia Paratore, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, un placer charlar con vos. Estábamos este programa dedicándolo justamente a evacuar dudas, porque por supuesto ante esta situación que se está dando en nuestro país con la pandemia, con el COVID, hay consultas. Hablábamos recién de la importancia de completar esquemas. Me importa y mucho tu opinión, que nos expliques en qué situación estamos. Hay mucha gente que cree que con una dosis está protegida. ¿Qué podemos decirles a quienes todavía tienen dudas? Bueno, es fundamental que completen su esquema de vacunación. La vacunación modifica la aparición de formas graves de la enfermedad, del uso de terapias intensivas,
Así que colocar el esquema completo es muy diferente a tener solo una dosis colocada, así que aquellas personas, nosotros pensamos que por ahí hay personas que colocaron su primera dosis y al momento que le tocaba la segunda dosis, por ahí la situación de la pandemia, había pocos casos diarios, quizás había una sensación de que la pandemia ya estaba pasando, entonces decidieron no colocar su segunda dosis. A esas personas decirle que estamos en una situación en donde hay una variante nueva y que es fundamental que se vacunen porque eso va a cambiar la evolución de la enfermedad de esas personas y también tiene el efecto solidario con la comunidad, así que les pedimos que se vacunen. Y después tenemos el grupo que ya tienen la segunda dosis colocada y que ya entran en el momento de colocar su dosis de refuerzo y que también ese grupo vaya y se coloque esa dosis de refuerzo. A eso me iba a referir, te iba a preguntar. Bueno, ayer, en estos días, el Ministerio de Salud emitió un comunicado diciendo que el periodo entre la segunda dosis y el refuerzo ahora pasaba a ser de 4 meses, a raíz de un consenso al que han llegado ustedes junto con todos los ministros de salud y las sociedades científicas. Sí, exactamente. Ustedes recuerden que el refuerzo estaba a partir de los 6 meses. Bueno, se decidió que sea a partir del 4.º mes en aquellas personas que tienen mayor riesgo o porque pueden tener más contacto con el virus, como es el personal de salud, o los mayores de 60, que sabemos desde el inicio de esta pandemia que es un grupo a cuidar porque es el grupo que tiene mayor predisposición a tener formas graves de la enfermedad. Así que esos dos grupos, si ya pasaron 4 meses de colocar la segunda dosis, que vayan y se coloquen su dosis de refuerzo. Y el resto de los grupos, si ya pasaron 6 meses, también se tienen que colocar la dosis de refuerzo. Siempre en cada jurisdicción, que hay un plan, por supuesto, estratégico en cada provincia para poder acceder. Sabemos que hay que consultar en cada lugar de donde uno es, pero vacunas hay. Estamos en condiciones de absolutamente de cumplir con todos los que quieran vacunarse, Sandra. Totalmente, las vacunas están garantizadas, tenemos el stock de vacunas, las provincias tienen también el stock de vacunas y llegado el momento, si hace falta, se envían las dosis necesarias, así que las vacunas están, ya dependemos, digamos, de las jurisdicciones que se organicen o con turnos o a libre demanda. Hay algunas jurisdicciones que ya la segunda dosis la están poniendo a libre demanda, eso ya depende de la organización, pero la cantidad de dosis para que la gente se vacune están aseguradas. Bueno, vamos a compartir algunas consultas que nos están llegando de los televidentes, que como sabés, esta es una pantalla pública, llega a cada rincón del país. Te voy a compartir algunas preguntas que son importantes porque siempre simbolizan la de un montón de otras personas que tienen dudas. Sandra de Jujuy dice, ¿dónde puedo consultar información actualizada y verás sobre el COVID? Bueno, esto pasa muchas veces, que hay necesidad de saber dónde me informo, ¿no? La infodemia es otro problema grande que tenemos. Bueno, las páginas oficiales de los ministerios de salud tienen información adecuada, actualizada, en relación tanto a la situación del país como lo que por ahí está pasando en otros países. Es muy importante esto de la información, que esté chequeada, que sea de fuente real, porque en estos momentos a veces circulan informaciones que no son reales y tenemos que tener cuidado sin entrar en un pánico por ahí que no sea que no esté justificado y tampoco pensar que por ahí la situación ya pasó. Exacto. Vamos a otra pregunta más. Entra Fabián de Chubut, dice, ¿se está evaluando que la vacuna sea obligatoria? En estos momentos la obligatoriedad todavía no se está evaluando, sí estamos generando que la población se vacune y tenga la necesidad de vacunarse, como por ejemplo con el pase sanitario, que empieza a regir a partir del 1 de enero y que para ir a eventos masivos las personas tengan el esquema de vacunación completo. Y aparte es una estrategia que se vio en otros países que aumentó también la vacunación. Sí, en Tucumán funcionó muy bien y es verdad, como decís, Sandra, en distintas partes del país. Mira, quiero aprovechar estos últimos minutos, ya vamos a volver a charlar con más tiempo seguramente, pero me gustaría que como mujer, que seguramente tenés un rol tan importante dentro de la salud, puedas hablarle al que te está mirando, al que todavía está atravesado por el dolor, por la angustia, por el miedo, y muchas veces está paralizado y no entiende que hay herramientas que tenemos a nuestro alcance que nos pueden ayudar a que cada uno de nosotros colaboremos, ¿no?, en este proceso de pandemia. ¿Qué le dirías? Bueno, le diría que esta pandemia nos
digamos, nos llevó a que nadie se salva solo, ¿no? Que nos necesitamos entre todos, que necesitamos que nos cuidemos entre todos, y tenemos las medidas de cuidado habituales, que son el uso del barbijo, la distancia social, mantener ventilación cruzada, pero a su vez el tema de la vacunación, que por favor nos vacunemos, completemos los esquemas, completemos los refuerzos, y como comunidad organizada y cuidándonos entre todos y todas, seguramente vamos a pasar esta parte de la pandemia como venimos pasando las olas anteriores, y vamos a estar bien, pero nos necesitamos entre todos y todas. Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud, viceministra de Salud de la Nación. Muchísimas gracias, Sandra, y no me comprometo que volvemos a retomar el contacto con un poquito más de tiempo y trabajando para ayudar, para acompañar y para educar en salud. Gracias, muy amable. Dale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, nos despedimos entonces de este programa en el que intentamos acercarte información justamente precisa, confiable, para que estés tranquilo, para que tomes las mejores decisiones. @en Casa Salud OK, @Niparatores. Seguimos acá respondiendo T011 3545 6043. Recuerda que lo individual siempre suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Nos encontramos mañana. Gracias.